Ella no es mamá. Había una vez una pequeña y tranquila ciudad en medio de la nada. Sus calles eran oscuras y silenciosas, especialmente durante las noches frías de invierno. En una modesta casa en el corazón de la ciudad vivía una mujer solitaria llamada Sara. Sara era conocida por su belleza y su dulzura, pero también por su extraño comportamiento. A menudo se le veía paseando por las calles buscando niños perdidos o abandonados. La gente decía que tenía un don especial para encontrar a aquellos que más lo necesitaban. Un día, una joven pareja decidió mudarse a la ciudad en busca de un nuevo comienzo. Tenían una hermosa hija de 3 años llamada Isabela. Desde el momento en que llegaron, Sara se sintió atraída por la niña. Cada vez que la veía, una extraña sonrisa se dibujaba en su rostro. La pareja notó la fascinación de Sara por su hija y, al principio, pensaron que solo era un gesto amable de una vecina amigable. Pero a medida que pasaba el tiempo, Sara se volvía cada vez más obsesiva. Comenzó a seguir a Isabela a todas partes, siempre vigilante, como si estuviera esperando el momento adecuado. Una noche, mientras la pareja dormía plácidamente, un escalofrío recorrió la casa. La madre se despertó sobresaltada y sintió que algo no iba bien. Salió de la habitación y se dirigió a la habitación de Isabela, solo para encontrarla vacía. El pánico se apoderó de ella y corrió por la casa buscando a su hija. Finalmente, encontró a Isabela en el sótano, en brazos de Sara. La mujer solitaria tenía una mirada perturbadora en sus ojos, una mirada que revelaba una oscuridad inquietante. La madre arrebató a su hija de los brazos de Sara y exigió una explicación. Sara, con una sonrisa diabólica en su rostro, pronunció unas palabras que helaron la sangre de la madre: ella no es mamá. La pareja quedó atónita, sin entender las palabras de Sara. Pero antes de que pudieran reaccionar, Sara desapareció en la oscuridad. La pareja decidió mudarse de la ciudad, aterrorizados por lo sucedido. Pero el terror no terminó ahí. Dondequiera que fueran, siempre sentían que estaban siendo observados. La madre comenzó a tener pesadillas vívidas en las que Sara intentaba arrebatarle a su hija una vez más. La situación empeoró cuando la madre comenzó a notar cambios extraños en Isabela. La niña se volvió distante y fría, como si estuviera poseída por algo malévolo. A veces, la madre la encontraba hablando sola en voz baja, sus ojos brillando con una extraña luz. Desesperada por encontrar respuestas, la madre decidió investigar el pasado de Sara. Descubrió que la mujer había sido una madre que perdió a su hija en circunstancias trágicas. Desde entonces se había obsesionado con encontrar una nueva hija, una sustituta para llenar el vacío en su corazón. La madre se dio cuenta de que Sara había transferido su obsesión a Isabela, tratando de tomarla como su propia hija. Pero no iba a permitir que eso sucediera. Decidió enfrentar a Sara de una vez por todas. Regresó a la ciudad y buscó a Sara en su casa abandonada. La encontró sentada en una habitación oscura, rodeada de muñecas desgastadas y fotografías de niños desaparecidos. Sara se levantó lentamente con una sonrisa retorcida en su rostro. La madre confrontó a Sara, exigiendo que dejara a Isabela en paz. Pero Sara solo se rió de manera macabra y pronunció las mismas palabras escalofriantes: ella no es mamá. La madre, llena de ira y determinación, luchó contra Sara, dispuesta a proteger a su hija a cualquier costo.